Bienvenidos a Entrenamiento Avanzado en Trauma, yo soy el Dr. Blas Correa y el día de hoy comenzaremos con una nueva serie de videos a las cuales hemos denominado Master the Basics. En esta serie de videos nosotros buscamos ir aclarando algunos conceptos básicos del trauma para hacerlos más fundamentados o más sólidos para el momento de atender a algún paciente o estar en algún ejercicio de práctica, tener esto mucho más sólido. El día de hoy vamos a comenzar con la letra X del manejo de hemorragia exsanguinante para protocolo tanto intra como extrahospitalario. Así que comenzamos. Antes de comenzar a dominar los básicos, recordemos que tenemos que tener un esqueleto en el cual vamos a manejar el trauma. En este caso hablaremos acerca de los protocolos como el XABCDE, el cual es útil para PHTLS y ATLS, y protocolos como el MARCH para el manejo del TCCC. Ambos protocolos hacen énfasis en que su primera letra es la X de control de la hemorragia exsanguinante y la M de manejo de la hemorragia masiva o massive bleeding, teniendo como prioridad el control de la hemorragia, ya que recordemos que esta es la principal causa de muerte prevenible en el trauma. Ahora, para yo comenzar a manejar un sangrado, controlar un sangrado, lo voy a dividir en tres partes. Lo primero es identificar que me encuentro frente a una hemorragia exsanguinante, es decir, una hemorragia que pone en riesgo la vida. Seguida de localizar el sitio sangrante, debido a que no es lo mismo manejar una hemorragia en una extremidad que en un sitio de unión, que en el tórax, por ejemplo. Y por último, de toda la batería de elementos que yo tengo para controlar un sangrado, decidir cuál voy a estar utilizando en estos casos. Ahora, en cuanto a hemorragias exsanguinantes hablamos, hay que caracterizar estas por diferentes cualidades o situaciones clínicas que yo puedo llegar a observar. Lo primero es que toda hemorragia, la cual es secundaria a una amputación ya proximal, ya sea supracondilia a nivel de miembro pélvico o que sea proximal al codo, la consideraremos como una hemorragia exsanguinante, la cual hay que controlar de manera inmediata. Por otro lado, cualquier hemorragia que me genere un sangrado pulsátil o un sangrado que me genere un charco, esto también podemos considerar una hemorragia que pone en riesgo la vida y que por ende su manejo debe ser muy rápido. Y por último, aquellas hemorragias que empapan la ropa al momento de yo realizar el barrido o la exploración física, me habla también de una gran pérdida de sangre. Hay algunos aspectos, como por ejemplo hemorragias que ponen en estado de choque al paciente o hemorragias que no se den con manejo básico de la hemorragia, también nos podrían hablar de una hemorragia exsanguinante, aunque esto se habla un poco más en la letra C del protocolo de trauma, ya sea para XABCD o para MARCH. Recordemos que las hemorragias exsanguinantes pueden ser tan letales que lleven la vida de una persona en al menos 3 a 5 minutos cuando de grandes vasos hablamos, por lo que su manejo casi debe ser inmediato cuando estamos frente a una de ellas. Ahora, el siguiente paso, como les comentaba, es identificar en qué sitio del cuerpo encontramos la hemorragia, y esto es debido a que las alternativas que yo tengo, los diferentes manejos que yo tengo, como serían los torniquetes, los vendajes compresivos, los elementos para realizar empaquetamientos o diferentes características de vendajes, van a depender del sitio el cual yo voy a estar controlando. Vamos a dividir el sitio en tres sitios, ¿no? Lo primero son las extremidades. Las extremidades que se van a controlar principalmente con un torniquete o con un vendaje compresivo, ya sea una venda típica de estas o un vendaje de trauma, como sería el ETD de North American Rescue, y esto dependerá de la circunstancia y del equipo que yo tenga al alcance. Lo siguiente que podemos hablar son las hemorragias de los sitios de unión. Los sitios de unión son aquellos que comprenden un espacio anatómico que atraviesa de una extremidad al tronco. Por ejemplo, cuello, región axilar y región inguinal, los cuales su control de hemorragias puede llegar a ser algo complejo o algo difícil si no tengo bien entendido cómo realizar un control apropiado de hemorragias, por lo que más adelante hablaremos de cuáles son las alternativas en estos sitios. Y por último, el tronco, que este involucra por lo general cabeza, tórax, abdomen y un poco de la región pélvica, que al menos para el control de la hemorragia exsanguinante, la X o la M de nuestro protocolo de trauma, no nos meteremos en el control de lesiones en estos tres sitios. Una vez que yo sé cuáles son los sitios de una hemorragia y que sé que estoy frente a una hemorragia exsanguinante, tengo que decidir cuál es mi alternativa dentro de mi batería de herramientas para controlar un sangrado, cuáles son las que a mí me van a servir o me van a funcionar de una manera más apropiada, teniendo los torniquetes, los cuales estén aprobados por el comité de trauma, por ejemplo que es el torniquete CAT de North American Rescue, este torniquete que también está aprobado, pues bueno, tiene un sistema de
traba a través de este dispositivo. Y pues bueno, recordemos que es a través de una vara que giramos. Y pues bueno, son torniquetes aprobados. Por aquí les voy a estar dejando la lista de cuáles son los aprobados por el comité de trauma para que los involucren en sus equipos de trauma, mochilas o kits individuales. Los siguientes son gasas hemostáticas, ya sean gasas individuales como estas, que son gasas un poco más pequeñas, o gasas para empaquetamiento como las Combat Gas, las Quick Clot o cualquier tipo de elementos que podemos llegar a tener. Existen otro tipo de alternativas, como son los vendajes de compresión, una vez que yo he empaquetado, o no necesariamente realizando un empaquetamiento, únicamente hacer el vendaje compresivo sobre la herida. Para eso tenemos una gran cantidad de alternativas, iniciando por la venda convencional, la venda de 10 centímetros, que si bien puede llegar a ser útil en muchos casos, en ocasiones tengo herramientas un poco más sofisticadas, como cuáles, como estos vendajes. Les voy a estar dejando también un poco de las imágenes de cómo son estos. Por ejemplo, este es el ETD de North American Rescue o Emergency Trauma Dressing. Tenemos alternativas un poco más sofisticadas como que es el Battle Bandage. Como tal tiene una compresa o apósito, y después de esto tiene el vendaje transparente, que es característico de esta marca, que nos permite ver el sitio de colocación, o el típico vendaje israelí o vendaje de trauma, que también es bastante conocido. Existen dispositivos como los torniquetes de unión, que más adelante hablaremos un poco más acerca de ellos. Ahora, en cuanto a cómo inicio la evaluación de estos pacientes, recordemos que hay que hacer un barrido rápido. Si yo me estoy encargando en el protocolo de trauma de hacer un control de hemorragias, recordando que esta es la prioridad en el trauma, yo tengo que verificar céfalo-caudal antero-posterior a mi paciente para verificar que si tiene una hemorragia, localizar si tiene las características que mencionamos previamente, recordando que son pulsátil, que haga charco, que esté junto con una amputación o que esté empapando la ropa. Si cumple con cualquiera de estas características, yo tengo que prestar especial atención a este sangrado para ir a elegir alguna alternativa de control en este caso. Ahora, aquí tenemos un pequeño algoritmo el cual nos puede ir orientando acerca de cómo decidir actuar. De manera inicial siempre vamos a arrancar con presión directa, ya sea con la mano o con el uso de alguna gasa o vendaje convencional. Esta presión directa nos va a ayudar a entender si sería suficiente hacer un vendaje alrededor o requiero de algo un poco más compresivo, proximal, como es el uso de un torniquete. Continuando con este diagrama que nos brinda PHTLS en su 10ª edición, hablamos de presión directa con la mano, hacemos un vendaje. Si este está controlado, podemos proceder al resto de la evaluación de nuestro protocolo de trauma, manejo de las vías aéreas, manejo de la ventilación, circulación, etc. Sin embargo, si la presión directa más vendaje circunferencial o vendaje compresivo no fuese suficiente, podemos optar por otras alternativas, y esto dependerá del sitio de sangrado. Como les comentaba hace rato, si el sitio de sangrado nos está hablando, por ejemplo, de una extremidad, podemos continuar con el uso de un torniquete aprobado por el comité de trauma, mientras que si hablamos de un sitio de unión, lo correcto será realizar un empaquetamiento con una gasa hemostática convencional seguido de un vendaje compresivo o incluso el uso de un torniquete de unión, de ser posible o de tenerlo al alcance. Continuando con esto, algunos puntos que debemos de saber en cuanto al manejo de hemorragias es que en las heridas por empalamiento el objeto nunca se debe retirar. Tampoco debo prestar especial atención en el empalamiento, sino en el control de hemorragia, es decir, hacer un control proximal de la hemorragia, posterior estabilización del objeto empalado, y por último, al momento de considerar la extracción, ver si es factible, cómo se encuentra el objeto o si tengo que hacer un recorte del mismo. También que los sangrados se pueden controlar con presión manual en la mayoría de los casos, siempre y cuando se coloque un vendaje compresivo bien realizado alrededor de esto. Aproximadamente en el 80% de los casos yo puedo generar un apropiado control de hemorragias con un vendaje compresivo. Y que como tal, ante cualquier situación de trauma, nuestra prioridad inicial siempre es el control de hemorragias previo a cualquier colocación de vías periféricas, manejo de las vías aéreas, uso de dispositivos de inmovilización. Siempre nuestra prioridad va a ser el manejo de la hemorragia exsanguinante. Recordemos que esta es la principal causa de muerte prevenible en el trauma, y que si lo manejamos bien de un inicio, voy a disminuir la necesidad de intervenciones futuras, como la transfusión en campo, como el uso de dispositivos como taladros intraóseos o una reanimación balanceada, debido a que si yo controlo antes esta hemorragia, puede que me quede una clase de shock 1 o 2 cuando mínimo, y poder hacer un manejo mucho menos sofisticado del paciente hemodinámicamente hablando. Ahora,
En cuanto a hablar un poco acerca de cada uno de los dispositivos, hablaremos acerca del torniquete. El torniquete como tal es un dispositivo, como pueden ver, que tiene una banda principal y en su interior cuenta con otra banda. Esta banda del interior nos va a ayudar a reducir como tal el diámetro una vez ajustado el torniquete, generando presiones de hasta 200 kilos alrededor de la extremidad, controlando de manera apropiada sangrados que pueden ser de arterias grandes como sea la arteria braquial o la arteria femoral, siempre y cuando se coloque de la manera apropiada en el sitio apropiado. Como tal, cosas que tenemos que conocer de los torniquetes es que son dispositivos que duelen bastante en su colocación, pero que si se colocan bien son bastante útiles y con un tiempo apropiado de colocación menor a 2 horas y media, suelen no tener complicaciones más allá de pequeñas lesiones nerviosas o vasculares. Por otro lado, si tengo un tiempo excesivo de colocación, sí puedo llegar a tener algún tipo de lesión nerviosa, como una neuropraxia o neuropnesis, lesión vascular o incluso lesiones metabólicas, como sería la liberación de mioglobina después de que existe necrosis distal, o bien liberación de potasio, igual secundaria a la necrosis distal, que puede generar alteraciones tanto renales como cardíacas, las cuales tienen que ser vigiladas por el médico de urgencias o médico que va a recibir al paciente en el centro de trauma. Por lo que se recomienda que una vez colocado el torniquete y bien anotado el horario de colocación, seamos bastante conscientes de que este no debe de retirarse sin una previa evaluación. Ahora, continuando con otro aspecto destacado, vamos a hablar acerca de la hemorragia en sitios de unión, haciendo un pequeño recordatorio de que los sitios de unión son la región del cuello, de la región axilar y región inguinal, los cuales anatómicamente son complicados de manejar y con una gran cantidad de vasos que pueden generar hemorragias exsanguinantes. Como tal, el manejo inicial de las hemorragias en sitios de unión, siempre y cuando se encuentren cavitadas, son el empaquetamiento, ya sea con Combat Gas, Compact Gas, Quick Clot o incluso una venda convencional como una alternativa en caso de no contar con este tipo de herramientas de control de hemorragias, recordando que después de esto siempre hay que realizar una presión directa o una presión con un vendaje circunferencial o circular alrededor de la herida. Entendamos que hay sitios que contraindican el empaquetamiento pese que tengan alguna lesión cavitada. Los sitios que contraindican el empaquetamiento por lo general son cráneo, tórax y abdomen, los cuales no se benefician de un empaquetamiento y fuera de no beneficiarse tienden a generar una mayor tasa de complicaciones o deterioro del paciente al yo realizarlo, por lo que se contraindica absolutamente. Recordando, tórax, abdomen y cráneo. Como tal, una vez que yo he realizado el empaquetamiento, tengo que vigilar que este se lleve de manera apropiada y que no presente un resangrado después de las intervenciones que yo realice, como el uso de cristaloides, por ejemplo. Alguna herramienta que debemos de conocer también son los torniquetes de unión. Estas herramientas tienden a ser bastante útiles. Se ha demostrado que tienen una gran ventaja sobre algún empaquetamiento local. Sin embargo, el retraso en su colocación, debido a que requieren de un gran tiempo para colocarse de manera apropiada, pueden generar una mayor pérdida sanguínea, por lo que lo ideal es primero realizar un empaquetamiento y posterior colocar el torniquete de unión de ser necesario. En cuanto a los vendajes especiales, tenemos vendajes para cuello, el cual debe realizarse de manera diagonal para evitar la oclusión bilateral del cuello. Es decir, yo tengo dos arterias principales, que son las arterias carótidas, y al yo tener lesión en una y al hacer el empaquetamiento, la presión se hace de manera diagonal para evitar la oclusión del vaso contralateral y así, pues bueno, permitir un poco de irrigación a nivel cerebral. De igual forma, en la axila, si yo realizo un vendaje únicamente circular en este sitio, va a tender a aflojarse, caerse o no funcionar de manera apropiada, por lo que lo ideal sería hacer un vendaje en X o en 8, el cual inicia con un circular a nivel axilar y después se cruza en la espalda para mejorar el soporte del mismo. Terminando el control de hemorragia, yo tengo que considerar cuál es mi estrategia a seguir, ya que si yo tengo un paciente el cual presenta una hemorragia la cual va a durar 4, 6, 8, 12 horas en su traslado o evacuación, puede que mi estrategia de control de hemorragias como torniquete no haya sido la más apropiada y puedo optar por utilizar algún otro dispositivo o alguna otra técnica. Esta se va a realizar 1. Haciendo mi control inicial con mi torniquete. 2. Utilizando una alternativa, que es esto, un empaquetamiento más presión directa.
y aflojando el dispositivo A, es decir, el torniquete, de manera gradual y lenta. Si presenta sangrado, volver a ajustar el mismo. Esto se utiliza en circunstancias donde la extracción va a durar más de 4 horas y que yo he considerado que no era 100% necesaria la colocación de un torniquete. Ahora, esta técnica tiene algunas contraindicaciones como estado de choque demostrado del paciente y amputaciones proximales, las cuales no se van a poder controlar a través de presión directa. Y como tal, esos son algunos de los principios básicos cuando hablamos de hemorragia. Recordemos, este es un video que nos ayuda a volver a los básicos, a dominarlos un poco más. Y si el video les gustó, dan like, compártanlo. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.